Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Zamora Vlogs. Oye Hugo, yo creo que ya hemos hablado de esto, pero el otro día uno de nuestros seguidores nos preguntó cómo le hacen los directores de cine y de series para contar historias. O sea, cómo saben qué decir, cuándo decirlo, qué poner en la pantalla y esas cosas. Y me quedé pensando que a todos nos pasa lo mismo. Tenemos dudas de cómo expresarnos y de cuál es la mejor forma de hacerlo según el lugar en donde estemos. No, así es. Por ejemplo, cuando veo o leo una obra de teatro, hay una forma particular de contar las historias. Y aunque me encanta ir al teatro, la verdad es que en algunas ocasiones, algunas series también me atrapan. El otro día me puse a ver una serie que nos dejó el profesor de física, Cosmos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, esa que habla del universo y de cómo nació y todo eso, ¿no? Ándale, esa. Y pensé en la manera en que las series nos hablan de una forma en la que entendemos la historia. ¿Te imaginas cómo contar la historia del universo? Creo que tiene que ver con lo que nos explicaban en redacción acerca de los tipos de textos. O sea, qué queremos decir y la manera en la que se utilizan las palabras para que quien las lee o las escucha entienda algo en particular. Y son maternas aztecas, porque son que conservan todo. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan el nombre de estos tipos de texto? Descriptivo, científico, expositivo y argumentativo. Los tipos de texto son estructuras del discurso. En otras palabras, son formas usuales de comunicarnos, de acuerdo con determinada organización, estructura, reglas, propósitos y convenciones. Todas las personas las utilizamos, no solamente cuando escribimos, sino también en nuestras conversaciones y actividades cotidianas. ¡Claro! Hoy queremos identificar y aplicar los tipos de textos específicamente en el lenguaje escrito. Así que en este programa hablaremos de 4 tipos de textos: descriptivo, científico, expositivo y argumentativo. Oye, pues ¿qué tal si empezamos, Vivi? ¡Comencemos! Vamos a platicar con Melanie Salgado, licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística Aplicada y doctora en Lingüística por la misma institución. ¡Hola! Hola. Hola Hugo, hola Liliana. Oye, ¿podrías decirnos qué son los tipos de textos? Son propuestas que han hecho los estudiosos de la literatura y de la lengua para darnos cuenta qué tienen de parecido y agruparlos de acuerdo a algunas características que tienen. Y una de las cosas importantes es que cuando hablamos de tipos textuales, estamos hablando tanto de textos escritos como de textos orales. ¿Y para qué nos sirve agrupar o distinguir los tipos de texto? Para que nosotros seamos más asertivos cuando queremos usar el lenguaje. Si yo conozco los tipos textuales y sé que lo que quiero hacer es que me dejen ir a la fiesta, pues puedo usar un esquema argumentativo, porque lo que tengo que hacer es convencerlos. ¿Y cómo se clasifican los tipos de texto? Surge una clasificación textual a la que se le conoce como tipos de texto por la esfera de la comunicación. Por ejemplo, hablamos de textos políticos, textos académicos, textos científicos, textos periodísticos. Esa es una clasificación. Otra clasificación que se propuso un poco después, que es un autor francés de apellido Adam, los textos se pueden clasificar de acuerdo como al tipo de estructura interna que tienen. Y en esta clasificación se ha hablado de al menos 4 tipos de textos importantes. El narrativo, también podemos tener textos que son más descriptivos. Otro de los tipos textuales sería la explicación. Finalmente está la argumentación. Lo que es muy importante que ustedes entiendan es que no existen textos puros. Seguramente si los personajes del cuento discuten, pues vamos a ver un poquito ahí de argumentación, pero hay una que predomina, y la que predomina es la que nos guía en la estructura general. ¿Y por qué consideras que es importante saber utilizarlos? Siempre estamos usando tipos textuales. Tener conciencia de ellos nos va a permitir usarlos de mejor manera de acuerdo a los que tenemos. Oye, Melanie, ¿y cómo usamos y desarrollamos estas técnicas en nuestra vida? Ayuda muchísimo leerlos. Y el segundo paso es tratar de irlas identificando. Y finalmente, ¿cómo vamos a aprender a usar estos tipos textuales? Pues hablándolos y escribiéndolos. Muchas gracias, Melanie. Te agradecemos mucho por estar aquí. No, pues gracias a ustedes. Espero que la información les sirva a todos para ponerse a hacer estos ejercicios con los tipos textuales. Fue un gusto haber platicado contigo. Nos enseñaste mucho. Bye. Cuídate, bye.
Adiós. Describir es mostrar personas, objetos, lugares, animales, acciones o incluso estados de ánimo mediante palabras. Para describir hay que presentar las características y rasgos del ente que se pretende describir. La descripción se concentra en la percepción del espacio y se apoya en los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Aunque la descripción no posee una estructura general, como sucede con otros tipos de textos, el orden en que se presentan sus características sigue un criterio, como ir de lo general a lo particular o de lo exterior a lo interior. La descripción además requiere un punto de vista y se clasifica en dos tipos, la descripción objetiva y la descripción subjetiva. La descripción objetiva retrata la realidad en forma exacta e imparcial con un léxico preciso o técnico y se utiliza, por ejemplo, en textos literarios, mientras que la descripción subjetiva transmite una impresión personal y emplea un léxico expresivo y metafórico y se utiliza, por ejemplo, en textos literarios. En general, no es posible encontrar tipos de textos únicamente descriptivos. Sin embargo, en algunos la descripción juega un papel fundamental, como en las definiciones del diccionario. Exacto. Buenas noches, bienvenidos a De Preguntones con Escritores. Esta noche nos acompaña un naturalista investigador y escritor inglés, creador de la obra El origen de las especies, donde plantea la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Damos la bienvenida a Charles Darwin. Señor Darwin, queremos hacer un pequeño ejercicio para explicar mejor la diferencia entre el texto descriptivo objetivo y el subjetivo. Para ejemplificar el texto descriptivo objetivo, leeremos un fragmento de su libro El origen de las especies, escrito en 1858, en el que compara los distintos tipos de paloma doméstica. ¿Podría platicarnos acerca de su investigación para clasificar los diferentes tipos de palomas? En mi libro El origen de las especies dediqué un capítulo a clasificar las diferencias y el origen de las palomas domésticas. He tenido todas las razas que pude comprar o conseguir y he sido muy amablemente favorecido con pieles de diversas regiones del mundo, especialmente de la India. La diversidad de las razas es una cosa asombrosa. Compárense la paloma carriero mensajera inglesa y la volteadora o tumbler de cara corta. Y véase la portentosa diferencia en sus picos, que imponen las diferencias correspondientes en los cráneos. La carrier, especialmente el macho, es también notable por el prodigioso desarrollo en la cabeza de las carúnculas nasales, a lo que acompañan párpados muy extendidos, orificios externos de la nariz muy grandes y una gran abertura de boca. Muchas gracias, señor Darwin. Fue un placer haberlo tenido en este programa y aparte nos ha ayudado mucho a comprender mejor cómo es un texto expositivo y a mí en lo particular me ha enseñado muchísimo. Ay, claro, fue un gusto platicar con ustedes. Ahora, para... Voy rápido al baño, ¿no? Al fin que ni me toca hablar. Ve, no me interrumpas. Ahora, para ejemplificar el texto descriptivo subjetivo, leeremos el autorretrato de Miguel de Cervantes, un autor español del siglo XVI que curiosamente no solo es una descripción física, sino también psicológica de él mismo. Prólogo al lector. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de felices memorias.
¿Has reflexionado que debido a la pandemia que vivimos actualmente, el uso de las redes sociales ha aumentado? Seguro que a ti te pasa lo mismo que a mí. Platicas con tus amigos a través de WhatsApp, publicas algunas notas y tus ideas en Facebook o compartes la música que te gusta mediante YouTube. Si lo piensas, en algunas redes sociales constantemente estás escribiendo las cosas que te suceden en el día o das tu opinión acerca de noticias o hechos. Es decir, expones algo que consideras importante compartir. Pues sí, así como dijimos antes, los tipos de textos los utilizamos cotidianamente. Bueno, pues ahora vamos a conocer el expositivo, que nos ayudará mucho en esas circunstancias. Exponer es presentar y explicar ideas. Por ideas entendemos una gran variedad de productos mentales como conceptos, problemas, soluciones, percepciones, opiniones, etc. La exposición sí tiene una estructura general: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se presenta el tema o la idea principal y además sirve para contextualizar al lector, ofrecer definiciones clave y enunciar las razones por las que se desarrolla el texto. Señor Oscuro, Sauron forjó en secreto un anillo maestro para controlar a los otros. En el desarrollo se explica el tema punto por punto. Para esto es útil ejemplificar lo que se expone y citar o referenciar las fuentes de información. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada. El desarrollo de una exposición requiere un orden lógico que permita al lector comprender el texto. Aunque existen diferentes formas de organizar la información, algunas de las más comunes son estas. Análisis, también llamada forma deductiva. Primero explica conceptos generales para después llegar a casos particulares. Síntesis, también conocida como forma inductiva. Primero explica casos particulares para luego llegar a conceptos generales. Cronología, expone las ideas según el orden del tiempo. Los textos de historia siguen esta estructura. Explicar, analizar y comprobar. Primero explica una idea, luego la analiza y finalmente comprueba su veracidad. Por ejemplo, los textos científicos experimentales aplican esta estructura. Por último, en la conclusión se resumen los puntos principales de lo expuesto y se pueden añadir sugerencias, soluciones o recomendaciones. Es común que la exposición se utilice en conjunto con la argumentación que estudiaremos a continuación, aunque la diferencia esencial entre ambos tipos de textos es que la primera no defiende una opinión o postura del autor. Algunos tipos de textos que son predominantemente expositivos son los resúmenes, los instructivos, las noticias, los informes, las monografías, las reseñas y algunos tipos de ensayos, como los de divulgación científica. Exacto. Y con respecto al lenguaje que se utiliza en la exposición, deben considerar que también se apoya en el uso de un léxico específico, a veces técnico, relacionado con el tema principal y que suelen utilizarse sustantivos abstractos y tiempo verbal en presente del modo indicativo. Ahora veamos un ejemplo de un texto expositivo para que nos queden mucho más claras sus características. Observa que el texto que leeremos está escrito en presente y emplea un léxico específico relacionado con el tema que aborda, el reciclaje. En la primera parte plantea una definición de reciclaje, en la segunda una clasificación de actividades relacionadas con el reciclaje y en la tercera una lista cronológica de acciones para reciclar. Manual de reciclaje. ¿Qué es reciclar? El reciclaje consiste en someter una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. También se podrá definir como la obtención de materias primas a partir de desechos. Reciclamos debido al agotamiento de recursos naturales y para eliminar eficazmente los desechos. Recuerda, en la cultura del reciclaje es necesario no usar la palabra basura para los desechos, ya que no vemos los desechos como basura, sino como materiales para hacer cosas nuevas. Regla de las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. La regla de las 3 R's pretende desarrollar el consumo responsable. Reducir el consumo de bienes y la energía utilizada, reutilizar los materiales que sea posible o reparar los que ya tenemos, reciclar los materiales de desecho para convertirlos en nueva materia prima. El tercer tipo de texto que estudiaremos es el argumentativo. Argumentar es utilizar el lenguaje para defender o refutar opiniones y posturas. Esto exige el uso de argumentos o razones lógicamente estructuradas y bien fundamentadas, con el propósito de convencer o persuadir al lector acerca de que nuestra opinión es acertada o bien de que la de alguien no lo es. A mí lo que me parece fascinante es que aquí se esté hablando de revolución, de cosas antisistema y todo muy rimbombante, cuando la huelga feminista está secundada
respaldada, está apoyada por todas las instituciones gubernamentales. ¿Qué clase de revolución a lo largo de la historia ha sido secundada por el propio gobierno? La argumentación se basa en premisas, a partir de las cuales se construye el discurso. Según Juan Antonio Rosado en su libro Cómo argumentar, las premisas son hechos, creencias, verdades, valores, ideas o puntos de vista compartidos o considerados como ciertos, ya sea por todos o por lo menos por las personas implicadas en la argumentación. En nuestra vida cotidiana fundamentamos nuestras opiniones, conocimientos y creencias en premisas, aunque no estemos conscientes de esto. Por ejemplo, en un diálogo cotidiano, un estudiante le pregunta a otro, ¿por qué vas a estudiar esa carrera? Y este le responde, Porque me gusta. Aquí la premisa implícita del segundo estudiante es que lo más importante al elegir una carrera es el gusto personal. Al escribir o leer textos argumentativos se entra en una confrontación de ideas. Por esto es importante que seas un lector crítico que dialogue con el texto, encuentres fallas argumentativas y en caso de que las encuentres, dudes de sus argumentos. La estructura general de un texto argumentativo es parecida al expositivo: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta la tesis, planteamiento u opinión a defender o validar, así como los antecedentes y el contexto necesario. En el desarrollo se presentan los datos, apoyos, razones, argumentos, contraargumentos y ejemplos que soportan la veracidad de la premisa inicial. Algunos recursos para construir el desarrollo de una argumentación son: analogía es la comparación de características parecidas en dos objetos o ideas distintas. Ejemplificación, ilustrar una idea. Explicación, aclarar un concepto. Citas de autoridad y referencias. Son ideas tomadas literalmente o parafraseadas de otros autores. Documentación, son los documentos, texto, video, audio, fotografía, etc., revisados para generar el texto. Pruebas, son por ejemplo testimonios de testigos, datos duros, resultados de estudios o encuestas, imágenes, etc. Contraste de datos, es la generación de información nueva a partir de la comparación de dos citas, referencias, documentos o pruebas. En la conclusión, se reafirma la premisa inicial y puede consistir en recapitulaciones, sugerencias, soluciones o recomendaciones del autor. En ocasiones incluso, en algunos textos el autor sugiere futuras líneas de investigación. El lenguaje argumentativo comparte los rasgos del lenguaje expositivo, pero presenta algunas otras características. Además del uso frecuente del presente del modo indicativo para plantear una hipótesis, la argumentación utiliza el condicional simple o pospretérito y los tiempos subjuntivos. Además del uso frecuente del presente del modo indicativo para plantear una hipótesis, la argumentación utiliza el condicional simple o pospretérito y los tiempos subjuntivos. What? Condicional simple. Expresa una acción futura considerada desde el pasado. También se usa para plantear deseos, sugerencias, hipótesis, dudas, probabilidades, etc. Por ejemplo, yo amaría. Tiempos subjuntivos. Expresan afirmaciones hipotéticas, incertidumbres y deseos, es decir, cosas que no son realidad o al menos aún no. Por ejemplo, que yo hubiera amado. Ahora leamos un ejemplo de un texto argumentativo para que identifiques mejor sus características. Es un capítulo del libro Ser como ellos y otros artículos, del escritor Eduardo Galeano. Y dice así: se venden piernas. En mi país, el fútbol es la única religión sin ateos. Y me consta que también la profesan en secreto, a escondidas, cuando nadie los ve, los raros uruguayos que desprecian al fútbol o lo acusan de todo. La furia de los fiscales enmascara un amor inconfesable. El fútbol tiene la culpa, toda la culpa. Y si el fútbol no existiera, seguramente los pobres harían la revolución social y todos los analfabetos serían doctores. Pero en el fondo de su alma, todo uruguayo que se respete termina sucumbiendo tarde o temprano a la irresistible tentación del opio de los pueblos. El último tipo de texto que nos hace falta comentar es el científico. Como hemos mencionado antes, en el texto científico se combinan otros dos tipos de textos, el expositivo y el argumentativo. El objetivo del texto científico es dar a conocer un trabajo de investigación, en algunas ocasiones solo para mostrar algún avance en específico y en otras para refutar alguna teoría científica, dependiendo si es expositivo o argumentativo. En general, hay dos tipos de textos científicos, de divulgación y los artículos científicos.
científicos. El texto de divulgación científica da a conocer los resultados de una investigación por medio de un lenguaje accesible a todo el público, no especializado, y puede abordar materias experimentales o de ciencias sociales o humanísticas. El propósito principal de este tipo de texto es informar a un público amplio que puede o no tener conocimiento sobre el tema que aborda, y es importante que en él se mencione la institución en la que se efectúa la investigación, pues esto te da la seriedad a la información y un respaldo de autoridad. Por su parte, el artículo científico tiene una estructura delimitada porque sigue al pie de la letra ciertos criterios establecidos por las instancias que lo publican. En este tipo de texto, el autor busca demostrar la validez de una tesis mediante una serie de razonamientos organizados para que el lector acepte o rechace la tesis que propone. En este caso, el lenguaje que se utiliza sí es especializado y no requiere muchas explicaciones, pues el lector comparte los mismos conocimientos que el autor, lo que significa que no es un texto dirigido a todo el público. Ahora leeremos un texto de divulgación científica que aborda un tema polémico: la experimentación en animales. En este texto, la tesis es que la experimentación no debe prohibirse y brinda una serie de premisas para convencer al lector de esto. El animal de laboratorio. El uso de animales en la investigación ha permitido que en el último siglo se consigan grandes avances en la comprensión del funcionamiento de los seres vivos, tanto en la salud como en la enfermedad. Gracias a ello, hoy en día los seres humanos disfrutamos de una vida larga y saludable. Desde su inicio como especie, el hombre lleva usando animales para su propio beneficio como fuente de alimentos, aprovechando también su piel para hacer ropa y calzado, etc. Como animales de carga, mulas, caballos, asnos, etc., o de ayuda en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Por ejemplo, el perro para el cuidado del ganado o como animal de compañía. Para terminar, realicemos un breve ejercicio que nos servirá para reforzar lo que hemos visto hoy. Escriban en su cuaderno un breve texto y determinen qué tipo de texto es o si es una combinación de varios. Reflexionen sobre los textos que escriben y leen en su vida cotidiana y piensen cuáles utilizan con más frecuencia y cuáles con menos frecuencia. ¿Qué tipos de textos te parecen más fáciles o difíciles de utilizar de acuerdo con tu experiencia? ¿Cuáles tipos de textos consideran que les serían más útiles conocer a fondo para escribir y leer mejor? ¿Qué estrategia idearían para aprender a utilizarlos en su escritura académica? Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que con este programa hayan aprendido las distintas maneras de expresar sus ideas y lo esencial que esto es para comunicarse de manera eficaz y constructiva con su comunidad. Consideren que entre más capacidad de expresar lo que piensan, mejor serán las relaciones que pueden establecer con su entorno. Pues no lo olviden, la comunicación es la herramienta social que nos permite construirnos como comunidad. Sigan las redes sociales de Jóvenes en TV. En ellas pueden encontrar todos los programas. Estamos en contacto. Bye. Bye.